Bienvenidos a Citas Podcast, un espacio donde generamos contextos. Bueno, y es un gusto para mí en el programa presentar a Mercedes Jones. Ella es, entre muchas cosas, dentro de un montón de cosas que es, además es socióloga y doctora en ciencias sociales, y la han nombrado como una referente de la economía plateada o de la Silver Economy, que es algo de lo cual sabemos poco, y por eso es nuestro llamado a Mercedes para conversar sobre esto en el programa. Bienvenida, Mercedes, a Citas. Mi nombre es Elisa Peirano. ¿Cómo estás? Encantada de escucharte y agradecidísima que me hayas invitado a conversar. Sé que el contacto lo hizo Andrea Falcone, que es la que lidera esta iniciativa del Silver Economy Forum. Sí. Y bueno, somos un equipo súper entusiasta con estas temáticas. Qué bueno, Mercedes, ya se nota que es un tema que te apasiona por el entusiasmo de la voz. Y contanos qué quiere decir, cuál es la definición de la Silver Economy o economía plateada para traducírsela a la audiencia. Sí, lo primero que tenemos que pensar es que la economía plateada es una respuesta a una revolución demográfica. Ajá, bien. ¿Y esto qué quiere decir? Se agregaron, algunos expertos plantean 40 años a la vida, otros 30 años, pero para el caso se agregó un montón de tiempo de vida para toda la humanidad. Se habla de revolución porque es algo que fue muy rápido, de la mitad del siglo pasado hasta acá, y además es mundial. ¿Y qué significa para cada uno de nosotros y los que estamos escuchando y pensando estas cuestiones? Es como un desafío de empezar, ¿cómo puedes ir a mapear en lo que se llama el nuevo mapa de la vida? Esto lo plantea Stanford, ¿no? Es decir, cuando tenemos esta cantidad de años que antes nos jubilábamos y prácticamente se acababa nuestra vida, no solo laboral, porque la gente se moría a los 60 y pico, 70 años. Ahora imaginen que se agregaron 30 años, estamos hablando de vidas de 100 años. Claro. Y la pregunta es, ¿qué hacemos con eso? Bueno, una respuesta es la de la economía plateada, que es este aumento de la longevidad es una oportunidad. Bien. ¿Y es una oportunidad para qué? Para que la persona mayor siga aportando a la comunidad y para que el resto podamos entender que hay expectativas, deseos, inquietudes de las personas mayores de 50, 55. Ahí el corte es medio relativo. ¿Dónde hacemos el corte? ¿Cuándo empezamos a ser persona mayor? No importa tanto eso, sino que la economía plateada es justamente el campo de la economía que se ocupa de dar respuesta a estas expectativas, inquietudes, deseos, necesidades de las personas mayores de 50. Claro. Me parece buenísimo esto que decís, Mercedes, porque lo asocio mucho con la palabra longevidad que se me viene a la cabeza, y que es que la ciencia ha desarrollado tantos beneficios para la salud que la gente de repente se siente vital y socialmente no se quiere jubilar porque no se siente para nada. Al revés, es como que mucha gente empieza a hacer lo que realmente le gusta, lo que quiere, después de los 40. O sea, es como una nueva oportunidad a la vida, ¿no? Acá hay como dos revoluciones, dos desafíos. El primero es vivir mucho. Y ahí entra esta cuestión. Bueno, ¿cuándo uno se imagina que quiere vivir? Y nadie, hemos hecho un montón de entrevistas y encuestas, nadie se le ocurre más de 80 años. No importa la edad que tenga Claro, la persona, es como no que se le es ocurre 80. más. Pero parece como que es un montón, no me imagino más que eso. Bueno, no es que me imagino, tenemos que empezar a pensar que podemos llegar a vivir 100 años. Entonces, el segundo desafío, y acá es un desafío personal, familiar, mundial, es vivir bien. Claro. Porque no es solo vivir mucho, nadie quiere vivir mucho y mal. Entonces es muy maravilloso porque tenemos por delante todo para inventar. Nunca antes la humanidad vivió algo parecido a lo que estamos viviendo. Claro. 4, 5, 6 generaciones de una misma familia. Yo tengo una foto de una familia cordobesa donde hay 6 generaciones en la foto. Claro. Y
la Real Academia Española no tiene nombre todavía para el vínculo de la señora más grande que aparece en primer lugar en la foto y la bebita que está en las manos, digamos, en los brazos de su madre como última en la fotografía. Y es de todo decir, ¿por qué no le encuentran? ¿No? Porque es muy reciente todavía. No, Claro. todavía no existe la demanda de ponerle nombre a esos vínculos, pero ya están. Qué divertido. ¿Cómo se llama Es esa muy familia? increíble. ¿Cómo se llama esa Mira, familia cordobesa? En la foto, que es muy graciosa porque salió en un diario, yo saco todo lo que está publicado, obviamente. Y esto fue en el año 2018 que yo rescaté de un diario cordobés esa foto, pero después he rescatado fotos de diarios de la provincia de Buenos Aires con familias de 5 generaciones. O sea, es muy loco el ver la foto, porque cuando vos decís muchas generaciones de una misma familia, te quedas tranquilo, ¿no? Pero cuando la ves a la familia, decís, no lo puedo creer. Claro, ¿No? qué Es muy fuerte. Sí, y que en las empresas ya hay 4 generaciones conviviendo. Entonces, ahora Mercedes, esta respuesta que vos decís digamos, del campo de la economía a este cambio demográfico, que es un montón de gente que, por supuesto que está activa, porque estamos hablando de gente que llega bien a esta edad, y además con proyectos, con experiencia, con capital, porque quizás está más armado que cuando es joven. Digamos, ¿cuáles son los principales campos de esa economía o las principales industrias donde se ve el impacto de este rango etario de personas? Mira, uno tendría que pensar acá, y por eso en el Silver Economy Forum, en este espacio donde nos juntamos una vez al año a poner en valor todo lo que está pasando y a mostrarlo y a ponerlo en agenda, hay como si vos me dijeras 2 modelos. Un modelo que yo llamaría el clásico, que asocia la vejez a enfermedad, a falta de autonomía. Entonces ahí está todo el tema del cuidado, de las residencias de larga estadía, de los pañales, el Alzheimer, ¿no? Anteojos, bastón, etcétera, etcétera. Pero lo que no estamos viendo es que esa realidad existe, uno diría en las edades más avanzadas de la vida, pasando los 90 años. Hay gente que tiene 100 y algo y está en muy buenas condiciones de salud. Pero hay un modelo nuevo que está apareciendo y que no lo vemos, es como la punta de un iceberg, vemos un pedacito. Y es eso que vos acabás de decir. La gente que tiene ahora 70, 80, 90 años está en buenas condiciones, con proyectos, con vitalidad. Ese modelo de longevidad asociado con vitalidad lo tenemos que construir entre todos mostrando, como hacemos en el CEF, datos, mostrando fotos, mostrando casos, mostrando, ¿no? Porque dato mata relato, y si el relato es ese modelo tan negativo de la vejez, lo que estamos mostrando que no es solo equivocado, sino que eso era algo, ¿cómo puedo decir?, real en el siglo pasado, ¿no? En la mitad del siglo pasado. Después cambió totalmente, y este cambio no lo estamos percibiendo, y es muy fascinante perderle el miedo a cumplir años. Es muy fascinante darte cuenta cuando uno llega a una edad avanzada que no solo podés ser feliz, eso lo demuestran, por ejemplo, los datos de la UCA, tenés amplia satisfacción con tu vida, sino, como vos planteabas, tenés proyectos, tenés ganas de seguir haciendo cosas y tenés impedimentos, que lo dijimos cuando estábamos en la previa, ¿no? El tema del edadismo, el tema de la vocecita interna que te dice, ay, a tu edad te vas a poner eso, a tu edad vas a empezar a estudiar, a tu edad te vas a enamorar. Es decir, no es solo de nuestra sociedad argentina sobre todo, pero latinoamericana también, que está con foco en la juventud, la economía y las empresas y la publicidad está centrada en la gente joven, sin comprender todo el potencial que tiene el grupo cada vez más amplio de la población, que son las personas mayores de 50. Hola Mercedes, Sofía te saluda. Estaba escuchando... Hola Sofía, ¿qué tal? Muy bien, estaba escuchando con mucha atención este cambio del ciclo de la vida, ¿no? Y la pregunta que tengo es,
estos nuevos proyectos, ¿no? Porque estamos hablando de gente que en principio ya tuvo su proyecto familiar, o no, pero su trabajo, su carrera profesional, y todavía está bien de salud y todavía tiene ganas de seguir haciendo una vida activa, ¿no? ¿Qué es lo específico de estos proyectos? Porque yo me imagino que no es solamente seguir trabajando, ¿no? Sino que hay un cambio igual, porque hay otra mirada, otra experiencia. O sea, la vida ya transcurrió en un montón de cuestiones. Entonces nos encontramos con un adulto mayor y me pregunto, ¿quiere seguir trabajando de la misma manera? ¿Qué define esos proyectos que los hace especiales o cómo sería la mirada para decir, en esto realmente sí estoy encontrándole un sentido y no es solamente alargar el trabajo? Muy buena la pregunta, Sofía, porque nos hace pensar en que la respuesta corta es depende. Y la respuesta larga nos llevaría a varios programas, pero para concentrarnos en algunas cosas posibles de contar ahora, lo primero que tenemos que entender es la diversidad. Uh-huh. Vos estuviste genial en cuanto fuiste describiendo aquello que fuiste pensando, porque nos llevaste a las distintas opciones. Y hay gente que te dice, como Elena Perich, que es secretaria general de la Federación Argentina de Enfermería, que me decía, a mí Mercedes, ni aunque me pague, quiero seguir haciendo lo que hago. Yo me quiero jubilar porque mi trabajo es de mucho esfuerzo físico. Ella ahora es docente y trabaja con los grupos más jóvenes de la enfermería argentina, formándolos a nivel universitario. Entonces, la respuesta es depende. ¿Por qué? Porque depende de tu profesión, depende de tu cultura, de tu situación económica. Hay gente que no tiene más remedio que seguir trabajando porque no le alcanza la jubilación. Hay gente, un porcentaje muy acotado, que tiene resuelto el tema económico. Entonces empieza a tener que resolver el tema del sentido de su vida, el propósito, uh-huh. El no perder relevancia, el sentir que lo que hace tiene valor. Y miren, yo les comento, yo he hecho infinidad de entrevistas porque vengo remando el dulce de leche pastelero con este tema cuando generaba mucho rechazo. Por eso todavía no había llegado al concepto de longevidad, estaba con el tema de la vejez, estoy hablando mucho tiempo atrás. Pero digo, 2012, no sé. Yo hice una entrevista que a mí realmente me voló la cabeza con Enrique Valientes Noalles, que es un filósofo argentino, quizás no tan conocido, pero hiper valioso, donde él me dijo, mira, Mercedes, él es presidente además de la Fundación Navarro Viola, que es una fundación que en su misión tiene apoyar a la niñez y a la vejez, es decir, los polos de la vida. Sí, ¿no? Los extremos. Y él es presidente de esa fundación, por lo tanto conoce este tema amplio y profundamente. Y me dice, nosotros nos ocupamos, Fundación Navarro Viola, de los derechos de las personas mayores. Y no nos damos cuenta que el primer derecho de la persona mayor no es el derecho a recibir ayuda, apoyo económico, ¿no? Lo que siempre asociamos con personas mayores. Dice, el derecho más importante para la persona mayor es el derecho a dar. Y yo me quedé impactada y lo sigo elaborando porque me doy cuenta cada vez más que es ahí por donde pasa el tema. Sí. Por ahí pasa el tema. De hecho, cuando me respondías, me vino a alguna mirada así como posibilitadora, ¿no? O sea, como que de pronto, si se extendió el ciclo de vida, no dejar a esta gente, digamos, sin posibilidades, ¿no? Es decir, la verdad es que en el fondo depende de lo que cada uno, cómo haya llegado cada uno, lo que cada uno quiera hacer, pero que la sociedad esté preparada para poder dar esa posibilidad de que esa persona se siga expresando o que siga, digamos, eligiendo cómo vivir. Exacto, y por eso la palabra clave es oportunidad, tener opciones. Claro. Si yo, por ejemplo, si yo pregunto a la audiencia, a cualquiera de ustedes, a mí misma en algún momento antes de haber leído esta información de la UCA, ¿con quién querrías vivir si tuvieras 90 años? ¿Con quién querrías vivir? O entre 80 y 90. Y la primera respuesta sería de todos nosotros, así como espontánea, porque somos todos familiares,
con mi familia. No, los datos indican que nada que ver. Las personas grandes, como el dato, lo que yo digo del dato mata relato. O sea, no queremos vivir con amamos a nuestra familia, adoramos a nuestros hijos. En mi caso adoro a mis hijos, mis nietos. Bueno, tengo un familión. Cuando uno pregunta, dice, bueno, por un lado, primero te dicen, querría seguir viviendo en mi casa. Sí. ¿No? Querría, si no tengo alguien para convivir, si no tengo un matrimonio, una pareja o amigos. Bueno, el segundo punto es que luego de que la persona te confirma y vos no vas a discutirle, porque dice, yo prefiero vivir sola, no mudarme de mi casa, después tenés el otro problema, porque viene toda la cuestión de la soledad no deseada. La gente se siente sola, hay un montón de fenómenos allí. Pero entonces, si vos te preguntas la solución, y hay un montón de cambios para realizar, entre ellos el pasar de esa valoración excesiva a la independencia para empezar a valorar la interdependencia. Claro. Y empezar a generar opciones. Si yo me siento más cómoda viviendo con amigas de mi edad, no tengo muchas opciones ahora. Es o vivir sola o vivir con mi familia, que ya dijimos, no es una opción válida para la mayoría de la gente grande. Y la otra es geriátrico o algo no parecido, pero donde vos no tenés la llave y no podés entrar y salir como se te da la gana. Claro. O sea, perdés un tipo de libertad. Entonces, yo digo, como sociedad tenemos que empezar a crear. Por eso me encanta lo de la economía silver, porque en las empresas hay espacios de tal nivel de creatividad y como están permanentemente innovando, tiene que salir de ahí, de las alianzas con los gobiernos, de los espacios de redes locales, me refiero a municipios, por ejemplo, es decir, empezar a generar propuestas, que no sea algo solo individual, porque es un problema, la salud mental, por ejemplo. Hay una asociación directa entre problemas de salud mental y soledad, tanto en las personas mayores como en los jóvenes. Hay ministerios de la soledad en varios países más avanzados con nosotros en esto de la longevidad que nos están mostrando que hay problemas en el camino por las decisiones que estamos tomando. Entonces, paremos y pongamos los flaps y antes de aterrizar, pensemos un poquito dónde queremos aterrizar. ¿Qué tipo de vida queremos para nosotros mismos dentro de X cantidad de años? Porque en definitiva, cuando uno habla de longevidad y no de vejez, longevidad uno empieza a construir una longevidad desde el momento de la concepción hasta el momento de la muerte. Entonces es transversal a todos los ciclos de la vida y tenemos la oportunidad de vivir mucho y vivir bien. Y es un desafío comunitario, no solo individual. Claro, me encanta, Mercedes, esto que dijiste de la alegría de cumplir los años, porque en el fondo es cambiar la mirada con respecto al tiempo que pasa. Y hay un video que no me puedo acordar qué publicidad de qué era, de señoras mayores que decían que ahora que estaban en una edad como más madura, habían aprendido a no preocuparse tanto por tantas pavadas y que eran como más sabias para disfrutar la vida. Entonces, como que cambiar esa conversación me parece tan importante. Absolutamente necesario, porque uno de los paneles, por ejemplo, del Silver Economy Forum fue justamente el cambio de narrativa. Claro. ¿No? Es decir, el título era hacia una narrativa positiva sobre la edad. Y usar nuevas palabras, sí. porque estamos, ¿cómo puedo decir?, contaminados por prejuicio, sí. Y discriminamos, ni siquiera nos damos cuenta de la discriminación por edad. Pensaba en agregar un matiz más, que es que también, además de todo lo que describís como posibilidades para estas edades que las personas alcanzan a vivir, ¿no?, tan largas, también, por otro lado, como sociedad, pareciera que hay un miedo muy grande a envejecer, ¿no? Entonces, pensando en esto de las narrativas, qué importante por ahí llenar de sentido todas estas nuevas posibilidades, también admitiendo que no es un no crecer. Sí, lo que vos planteás da como unas pinceladas que hay que ir completando con
el por qué tendría yo que mirar la etapa de la madurez, se llama madurecencia, justamente esta nueva etapa que se agregó a la vida, como en el siglo pasado se agregó la adolescencia, no existía como ciclo y tal. El punto sería, ¿por qué no tendría yo que tenerle temor? Porque si nosotros vamos a vivir en una sociedad, y me refiero a la gente que por ahí ahora está en los 30, en los 20, ¿por qué voy a tener ganas yo de cumplir años? Si en cuanto empiece a cumplir años voy a estar en el club de los que me discriminan en el trabajo, de los que creen que porque tengo canas no sé pensar. O sea, ¿quién quiere pertenecer a ese club? Sí. Entonces, la pregunta es, tenemos que apurarnos, porque la gente se deprime cuando cumple años. Yo tengo casos, me acuerdo que mandé a través de una amiga un escrito que había hecho para una presentación en un congreso, donde hablaba de estos temas, y esta persona lo leyó, cumplía 50 años, y no quería hacer fiesta, estaba deprimida, no sé cuánto. Leyó lo que yo decía que era aburrido, académico, era una presentación académica, digamos, ¿no? Pero donde lo que se transmitiera esto, con datos, como diciendo, no solo podés vivir mucho, sino que podés vivir bien, ponete las pilas, como puedes decir, no tengas miedo, no te agobies, no sufras, no te estreses, porque lo que viene puede ser, la segunda etapa puede ser mejor que la primera. Yo no sé si ustedes se acuerdan, yo me acuerdo cuando era adolescente, y aunque me paguen no quiero volver a la adolescencia, y no es que tuve nada raro, tuve una infancia feliz, una adolescencia bárbara, todo bárbaro, pero las inseguridades, los problemas, los dramatismos, era todo blanco-negro, si me peleaba, no me peleaba. Bueno, esto que decían recién, de que te da una sabiduría, la madurez te genera un conocimiento de vos mismo que te permite tomarte las cosas con más calma. Y discriminar, es decir, así como Elena Pech decía, yo ni loca quiero seguir trabajando en esto, hay mucha gente que te dice, yo no quiero seguir trabajando, pero sí quiero, generar alguna acción que me permita a mí sentirme útil, que no lo pude hacer cuando era más joven, o terminar algún tipo de aprendizaje o hobby o lo que sea. Entonces, ahí es donde también faltan oportunidades. Pandemia. Claro. Las personas que entrevisté me dijo, yo agradezco a la pandemia porque me pude inscribir en 2 cursos que quería hacer y no me animaba porque como eran online no me preguntaron la edad. Claro. Entonces, ustedes se dan cuenta que ya sea porque uno se autoexcluye o porque te autoexcluyen, porque no ponen el año de tu edad, no existe para que vos te puedas anotar, por ejemplo. Entonces, o cuando tenés un número de DNI que es menor que tantos millones, ya tampoco te lo toma el sistema. De verdad, digo, son discriminaciones que yo he palpado, las he conocido y las tengo registradas. Entonces, acá, por eso digo, hay tanto para hacer y tanto para crear, que la gente joven que está emprendiendo, que está pensando en negocios, que las empresas que quieren adquirir escala, tomen en cuenta la economía plateada. En ese sentido ganamos todos. Claro. Ganamos todos, estemos en la edad que estemos. Si las ciudades son amigables para las personas mayores, son amigables para las embarazadas, son amigables para los bebés, para los niños, para todo. Claro. O sea, yo creo también que no tenemos que caer en el error de los feminismos, que por incluir a la mujer excluyeron al varón. Acá yo lo que digo es que nosotros no queremos excluir a la gente joven, muy por el contrario, queremos trabajar para todas las edades. Claro. El problema es que las edades que están más en riesgo son las edades más avanzadas. Claro. Pero hay que trabajar para que no se discrimine a los jóvenes, hay que trabajar para que la gente joven no tenga miedo a cumplir años, que la madurez es un estado que tendría que ser aspiracional, como es en Japón o en África, ¿no? Es decir, Occidente está muy precario en sus valores, en su filosofía para pensar la vida. Estamos como muy limitados. Tenemos muy poca expansión de alegría y de ganas de vivir y de vitalidad. Totalmente. Y de esperanza, sobre todo, ¿no? Mira, Mercedes, tenemos que ir cerrando, pero bueno, quedamos en hablar en otro momento. Nos parece súper interesante esto que contás.
A mí me pasó en lo personal acá en Citas de Radio que hablamos con una mujer de 78 años que todavía montaba a caballo y para mí fue como dijiste recién aspiracional. Dije, buenísimo, me quedan 30 años más todavía de una vida que puedo hacer lo que me encanta. Entonces como que quizás encontrar esos referentes o modelos que a uno le inspiran y te dan ganas de ir como transitando ese camino hacia la vida, ¿no? Así que te agradecemos muchísimo por esta nota. Nos queda como latente el tema, está buenísimo. Y bueno, lo vamos a empezar a conversar en Citas de Radio. Bueno, muchísimas gracias, un placer conocerlas y escucharlas y las preguntas me parecieron fascinantes. Gracias a ustedes. Un saludo inmenso, adiós. Bueno, y así pasaba Mercedes Jones, esta doctora apasionada sobre la economía plateada, la Silver Economy. Citas, conversaciones para crecer.